4. Hebreos 4. Vamos a leer desde el 6 al 10, por favor. ¿Alguien tenga Amén. la cita? Amén. Por favor. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4, del versículo 6 al 10. Por lo tanto, Sí. puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, que como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Perdón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bien, miren, de acuerdo a la palabra del Señor, Salomón ha sido el único en su ministerio, ¿sí? Fue el rey más rico, ¿sí? De todos los tiempos, ha sido el más sabio de todos los gobernantes de la creación hasta nuestros días, ¿sí? Y podemos ver ese punto, amados hermanos, miren, hace poco, bueno, no hace poco, por los años 70, por ahí salió una persona que se dijo ser el último descendiente de Salomón. La persona se llamaba Haile Selassie, y él decía ser el último descendiente de Salomón, y ejercía el trono en Etiopía, ¿sí? Como noble, es la tradición que tenían que tienen en ese país. Miren, sin embargo, vemos en Eclesiastés y en Proverbios, ¿verdad? Un hombre infeliz, un hombre amargado, escéptico. Yo les decía que si entendemos bien Eclesiastés, Salomón trata de decir tanta sabiduría y nunca pude entender los tiempos, ¿sí? Bien, ahora, aquí algo interesante, si Salomón demandó sabiduría, amados hermanos, ¿por qué falló? ¿Se acuerdan? Hace ya un tiempecito también en este devocional de los días jueves hablamos de quién es sabio. Y muchas veces dentro de las enseñanzas que vamos adquiriendo en la iglesia, nos hacen saber, ¿no? Hermanos, hay que ser como Salomón, que pidió sabiduría. Ay, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Se metió con mujeres de las cuales no se tenían que meter, engrandeció el ejército a caballo cuando tenía la indicación de no hacerlo. O sea, ¿de qué le sirvió? ¿Sí? ¿Qué pasó con la sabiduría de Dios respecto a Salomón? ¿Sí? Y la verdad, Salomón reconocía que él iba a contar con el favor de Dios por ser hijo de su padre. Bueno, voy a explicarlo bien, por ser hijo de David, más allá de que lo mereciera. ¿Sí? ¿Qué pasó, amados hermanos? Pues lo que pasa es que él pidió sabiduría, pero sabiduría más humana que de Dios para gobernar al pueblo. Y que además él se olvidó de los preceptos de Dios, que es lo más importante. No anduvo en los caminos de su padre. Hay un paréntesis, hermana. La palabra que acabas de compartir. Sí, y créeme que vas a encontrar muchos detractores que te van a decir que no, que la sabiduría que le vino a él fue meramente divina. Y sí, pero viene ese punto que acabas de compartir. Nadie puede vivir fuera de los preceptos de Dios, amados hermanos. El creyente cree que puede hacerlo. En un devocional dos anteriores les mencionaba las decisiones aferradas de Adán y Eva. Ellos pensaron que tomaron su decisión y creían que podían vivir como si nada con Dios después de haber hecho lo que hicieron. Y muchas creyentes piensan que es lo que les da que ese es el poder de la gracia.
que puedes andar pecando, puedes andar haciendo cosas que no, y seguir caminando de la mano de Dios como si nada. Esa no es la gracia, ojo, y no es que yo no lo quiera aceptar de esa manera, es que la palabra de Dios lo dice. Dice que el Señor que con la gente que anda así ni siquiera voltea su rostro a ellos, ¿sí? Pero, pero vuelvo a esto, esa cuestión de nuestra necesidad de querer entender las cosas del Señor verdaderamente en su perfecta voluntad, nos hace inventar tonterías, ¿no? Y inventamos cosas que ni son bíblicas, ¿no? Como les decía, que eso que decimos de que amé porque por la gracia del Señor, porque Dios ama, aborrece el pecado, pero ama a sus pecadores. Ama su creación, ¿sí? Ama lo que creó. Y Él desea que nadie se pierda. Él desea que nadie se pierda, ¿sí? Ahora, entender que ama a la gente a pesar de su maldad, no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hacen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Él ama su creación a pesar de la maldad que Él mismo reconoce está en el corazón del hombre. Y dice que todavía sus corazones se hicieron a más maldad. Pero no dice que está de acuerdo con ello. Y no dice que sin importar que estén así, van a heredar la vida eterna. No, dice que no. Dice que el que ande así no va a heredar la vida eterna. ¿Ok? Y ahorita Amén. dijiste una palabra muy importante, hermanita Rosy. No podemos vivir fuera de los preceptos del Señor. ¿Por qué? Porque vivir dentro de los preceptos del Señor es vivir dentro de su bendición. Si hemos entendido ya qué significa bendecir. O sea, vivir dentro de los preceptos del Señor es vivir dentro de su bendición. Y vivir dentro de su bendición es tener el favor de Dios de nuestro lado. ¿Ok? Ese fue el problema de Salomón. ¿Sí? Por eso en devocionales anteriores veíamos el que compartimos de que quién es sabio y estudiamos a la luz de la palabra que el que guarda, ¿sí? La palabra del Señor y la pone por obra. Esa fue la conclusión. Sí, Esa fue amén. la conclusión de ese devocional. Exactamente, ese fue el detalle con Salomón, ¿sí? Sí, recibió la sabiduría divina y además recibió lo que no pidió. Eso es gracia, pero le costó trabajo entender que Dios estaba complacido con ello, ¿sí? Y empezó a caminar creyendo que lo que había recibido nada más era porque era hijo de David, ¿sí? Entonces, recibe todo eso, pero no estás en el entendido de lo que ahora Dios quiere hacer con tu vida, de lo que ahora Dios va a hacer con tu ministerio, de lo que ahora Dios va a hacer con el poder que te ha delegado, ¿sí? Y lo desperdiciamos, ¿sí? Miren, vamos a analizar los sucesos por orden. Miren, el Señor se nos revela en un momento de nuestra vida, a todos. Incluso a muchos se nos revela mucho después de haberlo recibido. Ya hemos compartido que en ocasiones nos movemos a recibir a Cristo por una circunstancia adversa y más por emoción que por confirmación de fe. Y no estamos peleados con ello. Es el hecho de entender, incluso hacer válido la duda de Tomás. O sea, muchos critican, ay, no, ese Tomás, ay, tuvo que tocar. Pues, ¿cuántas veces no has tenido tú que tocar las llagas para creerle a Dios? Ah, pero cuando estamos de bien religiosotes y que ya lo sabemos todo, ay, ese Tomás, ay, no, tuvo que topar las llagas para creer que era nuestro Señor. Ah, ya te imagino ahí, hombre, de veras. Como ahora muchos dicen, ah, yo sin dudar hubiera caminado con mi Señor. Ah, te creo, sí, seguramente. Y entonces, ¿por qué tanta circunstancia adversa con hijos de Dios? Porque tarde o temprano realmente necesitamos tocar sus llagas. Esa es una realidad. Y es donde a veces yo comparto ese dicho mundano que dice que es increíble que el hombre solamente a trancazos aprenda, pero más increíble que, que en ocasiones ni a trancazos, ¿sí? Entonces, muchas veces tienes tu encuentro con el Señor mucho después de que lo recibes en tu corazón.
¿sí? Realmente el mantenernos, el verdaderamente desear caminar en Cristo Jesús, eso nos va a llevar a nuestro encuentro personal con Él, ¿sí? Entonces, el Señor tiene esa manifestación, como se les manifestó a los de Maús, ¿verdad? Como se les manifestó a los que se quedaron en Jerusalén, como se les manifestó a las mujeres que fueron a la tumba. Después nos empieza a limpiar, empieza el proceso de limpia, ¿sí? Y es la parte que quiero que entendamos bien cuando hablamos de procesos, porque ya les comenté que muchos nos quedamos en obra negra. Y sí, para limpiar algo hay un proceso, pero tiene que haber un fin, que quede limpio. ¿Sí? Las mujercitas, ¿verdad? Toman la medida de jabón, toman la medida de cloro, la medida del suavizante, lo echan a la lavadora, ponen la carga, bueno, ahora ya nada más la programan, pero la lavadora se encarga de hacer ese proceso, que ahora ya te entrega la ropa seca o semiseca. Antes eso era a mano, pero ahora la lavadora aún está programada para dar continuidad a ese proceso y tiene que cumplir con el objetivo, entregarte la ropa limpia y seca. ¿Ok? Entonces entendamos el proceso, ¿no? Porque muchos, estoy en el proceso, pues se descompuso la lavadora, yo creo, porque pues nomás no. Entonces, estar en obra negra, quedarse en obra negra, no es el proceso. Y yo les comparto, ¿qué pasa? Todas las construcciones que ustedes conocen, incluso su casita donde viven, pasaron por la obra negra. Pero cuando una construcción no llega a su culminación, ¿qué sucede con ella? Empieza a crecer la maleza, se empieza a llenar de alimañas. Después la gente la ve abandonada y empieza ¿a qué? A tirar basura. A rayarla. Amén, amén, hermana, a tirar basura. Y al rato es un lugar por no quieres pasar. Eso se quedó en obra negra. Y lo que se queda en obra negra se llena de basura, de alimañas, de maleza, de mala hierba, de putrefacción. Por eso, el proceso en el Señor, que es nuestra limpieza, no puede quedarse en obra negra, porque eso representa la santificación, amados hermanos. Bien, ahora, aquí viene el punto importante, ¿sí? Con la capacidad que el Señor nos dio para decidir, quiere que de corazón deseemos seguirle. No es el caso de Salomón. Salomón solamente pretendió darle continuidad, ¿sí? A la heredad, ¿sí? Entonces, el Señor nos empieza a limpiar y ahora quiere que con ese raciocinio que ya les compartí, tenemos desde la creación, ¿verdad? Porque hemos vivido incluso dentro del Evangelio mismos engañados, ¿verdad? Porque nos hacen creer que éramos autómatas y ya vimos que no, ya vimos que no. Ya les compartí que Eva compartió una conversación con la serpiente y cuando la serpiente le dijo lo que supuestamente Dios les había dicho, Eva la corrigió, le dijo, espérate, no nos dijo así, no nos dijo así, nos dijo de esta manera. Y entonces la serpiente dice, ¿sabes por qué no quiere que coman de ese? Porque el día que ustedes coman serán como él. Y ahí le metió la cosquillita. Y Eva decide, tuvo que decidir si tomaba del fruto o no. Una persona autómata no puede decidir. ¿Ok? Y esa decisión aferrada la lleva ahora a una acción, convidarle a Adán, que aunque se justifica de que la mujer lo engañó, no es cierto. Él decidió hacerle caso a la mujer, haya sido para caer en el engaño, él decidió. Entonces, el Señor nos empieza a limpiar, se manifiesta a nosotros, se presenta a nosotros y comienza a limpiarnos. Y ahora, con esa capacidad y poder que nos da para decidir, quiere que de corazón deseemos seguirle. ¿Sí? Quiere que hagamos posible el hecho de buscarle y poder entrar en su reposo. Quiere que culminemos esa acción a través de nuestro acto volitivo de verdaderamente desear seguirle. Y entonces no nos va a pesar hacer todo lo que nos pida que hagamos. Seamos bondadosos,
seamos buenos, pacientes, amigables, mansos, y no nos vamos a poner en tela de juicio todo lo que nos pida, que perdonemos, que otorguemos, que recibamos el perdón también, que nos santifiquemos. No vamos a poner pretexto, no vamos a poner pero, porque hemos decidido de todo corazón hacer como Él manda, porque decidimos seguirle y decidimos entrar en su reposo. Miren, por eso dice la palabra, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Pero ¿cómo lograrlo, amados hermanos? ¿Cómo evitar la amargura del Salomón, ¿verdad? De tenerlo todo y aún así no tener la motivación para vivir, no tener el objetivo, no tener el propósito de vida para lo cual recibió tanto de parte de Dios? ¿Cómo lograrlo? ¿Sí? Vamos a ver cómo dice el versículo 12. De ahí mismo de Hebreos 4, por favor. ¿Qué posible? Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces, hemos entendido en todo nuestro caminar en Cristo Jesús que efectivamente la palabra es como espada de doble filo y un arma con esas características, amados hermanos, ¿verdad? Sí, corta por necesidad. Si nosotros queremos vivir en el reposo de nuestro Señor, debemos leer la palabra, obedecer cuando nos dice que cortemos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que nos pide que cortemos es que desarraiguemos nuestra pasada manera de vivir. Pero también a esta cita se han dado tantas malas interpretaciones. Sí. Pero sí, nunca nos falta ese de que, hermanos, la palabra primero es para uno. Pues sí, pues corta, porque la palabra es como espada para cortar todo aquello, para que desarrolles todo aquello que te impide seguir de todo corazón a Jesús. ¿Sí? Desarraiga, corta el pasado, corta el daño, corta el dolor, corta todo lo que te genera amargura, corta el resentimiento. ¿Sí? Perdónenme, hermanos, corta amistades inconvenientes. ¿Cómo nos pesa eso? ¿Por qué? Porque seguimos en la fantástica hazaña de que, ¿qué tal si lo vuelvo a Cristo? Y dice el Señor que seamos amables aún con los que no creen, por si el Señor tiene algo con ellos. Punto, que se acabó. Sé amable. No te vuelvas de amistades inconvenientes pensando que tu labor es convertirlas al Señor. ¿Ya? Esta es historia y me la platicaron, yo no lo vi, de un siervo que sí iba a compartirle a algunas personas en problemas de drogas, y él termina cayendo en las drogas. No sé si alguno de esos muchachos se convirtió o no, y podrán decir, valió la pena porque se convirtieron de 15 a los que les habló, 5 se convirtieron al Señor. Pues sí, pero él cayó en las drogas. O sea, ¿qué valió la pena? O sea, vida por vida. ¿En serio? Vuelvo a esto, son cuestiones de las que todavía me cuestan conflicto creer y entender, amados hermanos, que obre así el poder del Señor. Entonces, el Señor te manda a ser amable con todos, incluyendo con aquellos que no quieren saber de Él, porque dice, ¿qué tal si yo tengo algo con ellos y posiblemente a ti sea quien te use? Pero tienes que ser dirigido por el Señor, no por tu propia iniciativa de que quieras que tu compadre, el satánico, ¿verdad?, se vuelva Cristo, porque es el deseo de tu corazón, que es tu compadre que tanto lo amas, y en su tiempo cuando estuvimos en la carne, ahí nos echó un conjuro para que nos fuera bien,
y le debemos algunas cosas. Cuidado, cuidado. Entonces, incluso ocupa la palabra, ¿sí? Para cortar amistades inconvenientes, relaciones adulteradas, ¿sí? Vicios, costumbres insanas, ¿sí? Y con todo respeto, incluso algunos tienen que cortar hasta la manera en cómo se gana la vida en el trabajo, ¿sí? Y esto sí, yo no lo invento, esto me tocó vivirlo cuando comenzamos en Centro de Fe, Esperanza y Amor, a un hermano que era siempre muy bondadoso y siempre pues, daba buenas dádivas y ofrendas y diezmos y un día a mí me empezó a inquietar el espíritu y cuando estuve a cargo de la congregación, me acerqué y le comenté, oye, hermano, ¿puedo hacer una pregunta, hermano? No, pastor, lo que usted diga, dígame hermano, con toda la honestidad ante Cristo, ¿a qué te dedicas? Dice, pastor, le voy a decir la verdad. Le digo, dime. Dice, le hago al 2 de bastos. Yo no podría separar, porque pues, realmente yo estaba de encargado, esperando que regresara el pastor, se había ido a operar los ojos a México, y yo no podía decir, ¿sabes qué? Pues voy a separar lo que has dado y te lo voy a regresar, porque pues ese dinero no, ¿cómo crees? No lo hice, pero en cuanto llegó el pastor, le informé de la situación, y a este hermano le dije que tenía que cambiar su manera de ganarse la vida. Sí. Y por ahí me la trató de tirar, ¿no? Pues es que pastor, pues es que de ahí ha salido la pintura de esto. Pues sí, pues porque no sabía el pastor, yo creo, pero ahorita que yo estoy al frente, nice, hijo, a partir de ahorita, y una vez que yo hable con el pastor, si él te sigue recibiendo en la condición que tú estás expresando, cómo obtienes tus dineros, él te los sigue recibiendo, va a ser el problema de él contigo y con Dios. Pero yo, mientras yo te esté al cargo, te pido, por favor, que no des nada. No te pido que no te congregues, pero te pido que pongas en oración y en manos del Señor a qué te estás dedicando. Pues, ¿cómo es posible? Le di el exhortador al varón. Al poco tiempo nos llegó nuestro cambio y tuvimos que emigrar de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. No conocemos ya después la situación, les mentiría, pero pues, entonces, incluso en ocasiones tienes que cortar la manera en cómo te ganas la vida. Y ya hay muchos casos que ya se ha puesto el ejemplo de consejos ministeriales de que, oye, oré al Señor por un trabajo y me ofreció el sindicato y prácticamente era extorsionar a los tianguistas. Pues, ¿cómo crees, hermano, que eso va a venir de Dios? Es que inmediatamente después de que oré, me hablaron. Ah, por favor, o sea, es lo que les comento, hermanos, y así hacemos muchas truanerías. Sí, y queremos sacar versículos bíblicos para poder justificar y decir que es de Dios. Cuidado, cuidado. Entonces, amados hermanos, debemos entender verdaderamente qué significa que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y si la tienes en tus manos, comienza a cortar, ¿sí? ¿Acaso el Señor no le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? ¿Sí? Abraham tuvo que cortar todo para obedecer esa orden de Dios. Todo. Miren, amados hermanos, nuestra comunión con el Señor es algo tan íntimo que solamente nosotros y Dios, ¿verdad? Sabemos, por lo tanto, debemos entender, conforme a su palabra, qué es lo que debemos empezar a cortar al entrar a su reposo, ¿sí? Y también identificar qué es lo que nos cuesta cortar y hacérselo saber. Ayúdanos, Padre. Vamos a cerrar con el versículo 13. ¿Cómo dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Lo podemos creer, siervos? Amén.
¿Lo podemos creer, hermanos? Dios sabe todo. Puso una espada en tu mano, comienza a cortar, porque Él sabe qué es lo que tienes que cortar y también sabe qué es lo que no quieres cortar. Así como también está gozoso de lo que ya cortaste, también. Pero también sabe qué es lo que no quieres cortar. ¿Sí? Así que, amados hermanos, tenemos una espada en la mano, filosa, que dice que penetra, corta hasta el tuétano. El Señor quiere que empecemos a cortar. ¿Sí? Así que, amados hermanos, si hay algo que está entorpeciendo verdaderamente la decisión de seguir a Dios con todo tu corazón, tienes en tus manos la espada de dos filos, que es la misma palabra de Dios. Comienza a cortar. Es necesario. Dios nos bendice mucho, amados hermanos. Gracias por tomarse el tiempo. Perdón por el retraso. Llegué corriendo, pero aún así me perdí 5 minutos. Perdón, mis amados hermanos. Ya les comento, cuando no vaya a poder yo dar el estudio, créanme que les avisaré con tiempo. Cuando vean que me estoy retrasando, ya les he dicho que alguien tome la iniciativa y comiencen con la oración. Para cuando yo empiece, ya me comenten, pastor, ya oramos y entramos inmediatamente al devocional. Si yo no puedo, avisaré siempre oportunamente, hermanos. Si me ganan unos minutos, comiencen con la oración. Tomen la iniciativa alguien, comenzamos con la oración, para que cuando yo retome, ya comencemos inmediatamente con el devocional. Dios me los bendice mucho, amados hermanos. Dios les guarde. Dios sea con ustedes el resto de su semana, de los días que faltan para concluirla, pero sobre todo, que esta palabra siempre nos ayude a estar creciendo. Tenemos en nuestro poder una espada de dos filos. Comencemos a cortar todo lo que no nos permite verdaderamente seguir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Gracias, Amén. amados hermanos. Quiero pedirle a mi hermana Delfis que nos despida en oración. Amén. Y si Padre Dios Santo y nos bendito. permite, nos vemos la siguiente semana. Sí, amén. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo, Señor, de devocional, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es esa espada que corta todo pensamiento, Señor. Te pido, Señor, que podamos, Señor, usarla correctamente, Padre. Dejando, Señor, todo aquello, Señor, que nos está estorbando, Padre, y obedeciendo siempre tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos hablas, Señor, en todo momento a través de ella, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú hablas a nuestros corazones, Señor, que tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, siga transformando nuestro entendimiento, Señor, nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir siendo testimonios, Señor, para aquellos que no te conocen, Señor. Te doy gracias, Padre, por este devocional, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hasta pronto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Buenas Dios noches. bendice.